Estoy recogiendo a mi nieta de la escuela. Y se sube al coche con esa expresión en el rostro. No está triste, no está enfadada. Solo plana, vacía, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de ella. Tiene 15 años. Le pregunto cómo le fue el día. Y se encoge de hombros. Le pregunto si pasó algo. Y dice que no. Luego, tras un largo silencio, dice algo que no ha dejado de resonar en mi cabeza desde entonces. Dice, abuelo, ¿alguna vez sientes que nada de lo que haces realmente importa? Me llamo George y tengo 87 años. He vivido guerras, recesiones, tragedias familiares y fracasos personales que no le desearía a nadie. Y esa pregunta de mi nieta me sacudió, porque yo me he hecho esa misma pregunta, más veces de las que puedo contar. La diferencia es que yo estoy al final de mi vida mirando atrás, y ella está al principio mirando hacia adelante. Y en algún punto entre esas dos perspectivas, creo que finalmente entendí algo importante. Vivimos en un mundo obsesionado con el impacto. Todos quieren dejar huella, cambiar el mundo, ser recordados. Lo veo en todas partes. La gente persigue carreras que cree que los harán importantes. Publican en redes buscando validación. Miden su valor por cuántas personas conocen su nombre. Y lo entiendo. De verdad que sí. Pero esto es lo que he aprendido después de casi 9 décadas en este planeta. Las cosas que realmente importan casi nunca se sienten importantes en el momento. Déjame hablarte de mi vecina, Margaret. Vivía 3 casas más abajo desde hacía 42 años. Margaret era maestra, nunca se casó, no tuvo hijos propios. Enseñó 3er grado en la misma escuela primaria durante toda su carrera. Cuando se jubiló, hubo una pequeña reunión en el gimnasio de la escuela. Quizá asistieron unas 30 personas, sin cámaras, sin discursos memorables. Recibió una placa y un ramo de flores. 2 años después, falleció tranquilamente mientras dormía. En su funeral esperaba una asistencia modesta. Margaret siempre había sido reservada, discreta, pero la iglesia estaba llena. No cabía nadie más. Y uno por uno, las personas se levantaron a hablar. Un médico dijo que Margaret fue la primera persona que lo hizo sentirse inteligente. Una mujer que dirigía una organización sin fines de lucro dijo que Margaret le enseñó a leer cuando todos los demás se habían rendido. Un hombre de unos 50 años llevó a su hija y dijo que se convirtió en maestro gracias a Margaret. Historia tras historia, vidas transformadas, rumbos cambiados. Todo por una mujer que pensaba que solo estaba haciendo su trabajo. Margaret nunca intentó cambiar el mundo. Nunca buscó reconocimiento. Simplemente aparecía día tras día y prestaba atención a los niños frente a ella. Aprendía sus nombres. Notaba cuando tenían dificultades. Se quedaba después de clase para ayudarlos a entender fracciones u ortografía. Nada glamoroso, nada que saliera en los titulares. Pero las ondas de su vida siguen expandiéndose décadas después, a través de personas que ella nunca conocerá. Creo que lo tenemos al revés. Pensamos que importar significa ser visto, ser conocido, ser recordado por multitudes. Pero así no funciona realmente la vida. La vida se construye con pequeños momentos entre personas. Una conversación que cambia la perspectiva de alguien. Un acto de bondad que llega justo cuando alguien está a punto de rendirse. Estar presente cuando es incómodo. Escuchar cuando preferirías hablar. Estas cosas no se sienten importantes cuando suceden. Se sienten normales, rutinarias, fáciles de ignorar. Cuando tenía 39 años pasé por una etapa difícil. Mi negocio iba mal. El dinero escaseaba. Bebía más de lo que debía y dormía menos de lo necesario. Me sentía un fracaso. Una noche estaba sentado en mi coche, afuera de un bar, tratando de decidir si entraba, y un hombre que apenas conocía, Tom, tocó la ventana. Nos habíamos visto quizá 2 veces. Dijo que iba por un café, y me preguntó si quería acompañarlo. Así de simple. Sin grandes discursos, sin sermones. Solo café. Nos sentamos en un restaurante durante 2 horas. No me preguntó qué iba mal. No intentó arreglar nada. Solo habló de cosas normales. De sus hijos. De un libro que estaba leyendo. De un viaje que había hecho años atrás. Y de alguna manera, en medio de esa conversación totalmente común, algo dentro de mí se calmó. No entré al bar. Me fui a casa. Ni siquiera recuerdo todo de lo que hablamos. Pero ese momento importó. Cambió el rumbo de esa noche. Tal vez de mi vida. Y probablemente Tom lo olvidó a la mañana siguiente. Eso es lo curioso de importar.
Casi nunca es dramático. No se anuncia. No recibirás una notificación diciendo que algo que hiciste cambió la vida de alguien. La mayoría del tiempo nunca lo sabrás. Harás algo que para ti parece pequeño, y será todo para otra persona. Y seguirás adelante pensando que no fue nada. Mi esposa, Eleanor, solía escribir cartas. Cartas reales, con sellos y todo. Les escribía a nuestros hijos cuando estaban en la universidad, a viejos amigos que no veía desde hacía años, a primos, vecinos, a cualquiera que se le viniera a la mente. Yo solía bromear con ella. Le decía, Eleanor, ahora todo el mundo tiene teléfono. Solo llámalos. Ella sonreía y seguía escribiendo. Después de que falleció, encontré cajas llenas de cartas que la gente le había enviado de vuelta, y en casi todas, alguien mencionaba cuánto significaban sus cartas, cómo habían guardado algunas durante años, cómo las leían en momentos difíciles. Ella no intentaba importar, solo estaba tendiendo la mano, y aún así, importó enormemente. Ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando era joven. Tu vida no tiene que ser extraordinaria para importar. De hecho, probablemente no debería serlo. La presión por ser excepcional, por destacar, por causar un gran impacto, aplasta a las personas. Les hace sentir que su vida ordinaria no es suficiente. Como si cuidar de su familia, hacer su trabajo con honestidad, ser amables con desconocidos, no contara, a menos que se vea impresionante. Pero la verdad es que casi todo lo que mantiene unido a nuestro mundo lo hacen personas que nadie recordará. Padres que se levantan en mitad de la noche, con hijos enfermos. Trabajadores que llegan puntuales y hacen bien su trabajo. Amigos que preguntan ¿cómo estás? Cuando notan que algo duele. Voluntarios que sirven comida, limpian parques, visitan hospitales. Personas que botan, reciclan, devuelven los carritos del supermercado. Actos pequeños, aparentemente insignificantes, que evitan que todo se derrumbe. ¿Quieres saber si importas? Mira a las personas que tienes justo enfrente. ¿Estás presente con ellas? ¿Eres honesto? ¿Eres amable cuando no tienes que serlo? ¿Cumples tus promesas? ¿Haces espacio para el dolor de otros? ¿Celebras su alegría? Estas preguntas no te llevarán a portadas de revistas. No construirán tu plataforma, ni ampliarán tu influencia, pero determinarán si tu vida realmente significó algo. He pensado mucho en la pregunta de mi nieta, ¿de verdad importa algo de lo que hago? Y me he dado cuenta de que la pregunta en sí es el problema, porque cuando preguntamos si importamos, normalmente estamos preguntando si importamos de una manera grande y medible, si somos importantes, influyentes, excepcionales. Pero importar no funciona así. Importar es más silencioso, más personal. Es saber que tu presencia o tu ausencia haría una diferencia real para personas reales. Cuando mi nieto tenía 7 años, le aterrorizaba el agua. No se acercaba a una piscina. Un verano pasé 3 semanas 15 minutos al día, simplemente de pie con él en la parte poco profunda. No lo presioné. No di discursos. Solo estuve ahí, mientras se acostumbraba. Al final del verano, estaba nadando. Ahora tiene 23 años, y probablemente no recuerda esas sesiones de 15 minutos. Pero yo sí, porque sé que si no hubiera estado allí, paciente y constante, su miedo podría haberlo acompañado toda la vida. Eso es importar, no porque sea impresionante, sino porque es real. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que la mayoría de lo que perseguimos es humo. El estatus desaparece, los logros se desvanecen, la gente olvida tus éxitos. Mucho más rápido de lo que imaginas, pero no olvidan cómo los hiciste sentir. No olvidan que estuviste ahí. No olvidan que los viste cuando se sentían invisibles. Eso permanece, eso avanza en el tiempo, de formas que nunca comprenderás del todo. La semana pasada estaba en el supermercado, y la joven en la caja se veía agotada, ojeras profundas, moviéndose lentamente. Podría haber pagado y marcharme, pero le pregunté cómo estaba. De verdad lo pregunté. No la pregunta automática que todos lanzamos. Se sorprendió, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Me contó que estaba trabajando turnos dobles, porque su madre estaba enferma. Hablamos quizá 3 minutos. Le dije que estaba haciendo algo honorable, que su madre tenía suerte de tenerla. Cuando me fui me dio las gracias 2 veces. ¿Cambiará esa conversación el mundo? No. ¿Importó para ella en ese momento? Creo que sí. Así que esta es mi respuesta a mi nieta, y quizá también a ti. Sí, lo que haces importa.
pero probablemente no de la forma que imaginas. Importa en los pequeños momentos, en los que no son glamorosos, en los que no vas a publicar, ni poner en un currículum. Importa cuando eliges la paciencia sobre la ira, cuando dices la verdad aunque mentir sea más fácil, cuando ayudas a alguien aunque nadie esté mirando, cuando te quedas, cuando irte sería más sencillo. Tu vida no tiene que ser un espectáculo para importar, solo tiene que ser honesta, presente, amable, y eso es más difícil de lo que parece, porque requiere atención, aparecer incluso cuando estás cansado, cuidar incluso cuando es incómodo. Ahí es donde vive el verdadero significado, no en los reflectores, sino en el trabajo constante y silencioso de ser humano con otros humanos. Tengo 87 años. No me quedan muchos años. Y cuando pienso en lo que quiero que haya significado mi vida, no pienso en premios ni en reconocimiento. Pienso en las personas a las que amé bien, en los momentos en los que estuve plenamente presente, en las veces que ayudé sin necesitar crédito, en las conversaciones donde realmente escuché. Eso es lo que importó. Eso es lo que me sobrevivirá. Si algo de esto conectó contigo, te agradecería que compartieras este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario y dime, ¿qué pequeña cosa vas a empezar a cuidar más? Y suscríbete si quieres más de estas conversaciones. Aún me queda un poco por decir, y me gustaría decirlo a personas que realmente quieran escuchar.